La pequeña salvaje. Johanna Spyri. Capítulo 3. Marta cuenta una historia a Corneli. Aquel día Corneli salió de su casa temprano, porque Marta le había prometido contarle una historia verídica y conmovedora. La alegró mucho al llegar ver a la anciana que la esperaba en la galería de la casita. «Buen día, Marta», gritó la niña, «ya ves cómo soy de madrugadora». «Sabía que vendrías temprano, mi pequeña», respondió ella. «Vamos, sube y siéntate cerca de mí». Corneli no se lo hizo repetir 2 veces. «Tú sabes, Corneli», comenzó Marta, «lo maravilloso que es atravesar en pleno verano las praderas de hierbas olorosas, donde millares de flores de todos los colores, a cual más hermosa, esparcen por el aire sus deliciosos perfumes. Entre praderas como esas está situado el pueblecito de Varo. Varo está rodeado de nogales que extienden sus sombras sobre las suaves colinas que llegan hasta el lago. En un extremo del pueblo, un hermoso camino sube y se prolonga entre las alturas para alcanzar los bosques de abetos que dominan la región. Por el otro extremo, en cambio, la ruta se pierde entre soberbias campiñas. Justamente en el centro del pueblo, un corto sendero que abrevia el camino conduce a las proximidades de un arroyo. Allí se levanta un añoso y sólido nogal. Al viajero le gusta detenerse en ese lugar para contemplar uno de los más hermosos espectáculos que se ha permitido contemplar. Los Alpes que recortan sus cimas en el azul del cielo y reverberan al sol poniente ofrecen los tonos más diversos. Chalets pequeñitos con sus establos se escalonan en toda la extensión de la colina. Muy alto se descubre uno, más pequeño que los otros, que parece estar allí por casualidad. En esa cabaña vivió en otro tiempo mi primo Luis, el forrajero. Desgraciadamente murió muy pronto y dejó sola a su mujer Irene, que se tuvo que debatir en medio de dificultades de toda especie con sus 2 hijos, Raúl y Pierrette. Raúl era un muchacho fuerte y robusto, mientras que su hermana, de hermosos cabellos dorados y fino rostro, parecía más delicada. Luis e Irene habían vivido siempre felices y tranquilos. Durante la semana la mujer se quedaba en la casa, mientras que Luis se iba muy de madrugada a su trabajo y no volvía hasta bastante entrada la tarde. Irene siempre había considerado a sus 2 hijos como un precioso tesoro. Después de la muerte del marido fueron el consuelo de su vida. Estaban siempre limpios y bien vestidos, de modo que al verlos nadie se podía imaginar que vivían en la cabaña más miserable de la región. Irene trabajaba todo el día, pero jamás salía de su boca una queja, porque con solo contemplar la sonrisa de sus niños encontraba la más hermosa recompensa a que puede aspirar una madre. Aquel año el otoño se había anticipado y los bosques lentamente se vieron despojados de su atavío. Las hojas se arremolinaban como copos y se amontonaban al borde de los caminos y una densa niebla esfumaba el paisaje. Los 2 niños veían llegar la melancólica estación. Adiós risas, adiós flores y templados crepúsculos. Un dolor secreto estremecía sus corazones ante la proximidad del invierno. Este llegó pronto y desde el principio fue muy riguroso. A fines de octubre una espesa capa de nieve cubría la tierra. La madre debía salir a pesar de todo, pero no lo hacía sino en última instancia, cuando las provisiones estaban agotadas. Muchas veces los chicos la oían suspirar.
Se preguntaba, en efecto, frecuentemente cómo iba a hacer para alimentar a su familia durante ese largo invierno. Tenía muy poco trabajo y en cuanto pasaba una semana sin ganar nada, la oprimía la angustia. Un poco de leche que daba la cabra y algunas papas componían su único sustento. La situación no era nada agradable y la pobre madre casi no podía dormir. En otro tiempo, cuando los niños se acostaban, tenía por costumbre cantarles una canción para hacerlos dormir, pero ahora el corazón oprimido se rehusaba. Una tarde en que el viento soplaba violentamente y el chalecito crujía por todas partes, Pierrette se había dormido y nada parecía poderla despertar. Raúl, con los grandes ojos abiertos, miraba a su madre, ocupada en remendar las ropas que le habían llevado. De pronto exclamó: «Madre, ¿por qué no cantas como antes?». «Mi pobre querido», respondió ella suspirando, «no tengo ánimo». «Bueno, entonces voy a cantar yo». Y Raúl entonó sin equivocarse las estrofas que tantas veces había escuchado. La madre lo oyó con los ojos llenos de lágrimas, lo apretó contra su corazón y le dijo: «¡Qué bendición! Creo que tú podrías ayudarme a ganar el pan para ti y para Pierrette. ¿Quieres, no es cierto?». «Claro que sí», y enseguida contestó Raúl, saltando fuera de su cama. «No, no, ahora no, pero yo voy a enseñarte una canción. Cuando llegue Año Nuevo irás a cantarla a la puerta de las casas y la gente te dará pan, nueces y hasta dinero». Al día siguiente comenzó a enseñarle, y Pierrette quiso también acompañar a su hermano. Ya había llegado el mes de diciembre y se acercaba su fin. Poco antes de Año Nuevo, la madre lo hizo ensayar una vez más y se sintió feliz al ver los progresos que habían hecho. El primer día de enero los pequeños se fueron a la ciudad. Después de haber cantado frente a algunas posadas, recibieron dinero suficiente como para librar a su madre, al menos momentáneamente, de sus habituales preocupaciones. Llegó la primavera y volvió a reinar el sol cálido y brillante, lo que permitió a los niños salir otra vez a sentarse delante del chalet. Sin embargo, el invierno había sido tan duro para la pobre madre que se encontraba en el límite de sus fuerzas. Los niños, que comprendían su angustia, bajaron un día hasta la ciudad y se acercaron a una posada en la que resonaban canciones y risas. Vacilaron antes de entrar, pero el recuerdo de la madre les dio el coraje necesario y penetraron en un salón donde un grupo de estudiantes festejaba la terminación de los cursos. Los dos muchachitos comenzaron a cantar con toda su alma. «Silencio», gritó de pronto con voz de trueno el más grande de los estudiantes. «Silencio, ustedes oigan cantar. Tendremos música durante la comida. Acérquense, acérquense, no tengan temor», les dijo a los niños. Raúl y Pierrette avanzaron e inmediatamente se pusieron a cantar nuevas coplas. «Por Dios, ¿estamos acaso en el otro hemisferio? Pareciera que se festeja hoy el Año Nuevo aquí», gritó un estudiante que se llamaba Barbarus. «Terminen con ese alboroto», exclamó otro. «Vean qué miedo tiene esta pequeña. Ustedes la espantan». Todas las miradas se volvieron hacia Pierrette, que se apretaba, temblando, contra su hermano. «Maximiliano, toma a la chiquilla bajo tu protección», ordenó Barbarus con tono imperioso, «y adelante la canción». Una lluvia de aplausos saludó el fin y todos querían a la vez dar cosas de comer a los valientes niños. Pierrette, que después de larga caminata tenía mucha hambre, clavó resueltamente el tenedor en un pedazo de carne, pero cuando iba a comerlo dirigió una mirada a su hermano y viendo que él no comía, dejó el tenedor. «¿Por qué no comen?», preguntó Barbarus. «Si tuviese una bolsita, pondría mi parte para llevársela a mamá»,
La pobre no tenía ni siquiera un pedacito de pan cuando salimos nosotros, contestó el muchachito. Sus palabras llenaron de tristeza a los jóvenes estudiantes. Unos exclamaron que había que conseguir una bolsa y dejarlos hacer lo que querían. Otros quisieron saber a dónde estaba la madre y si vivía cerca. Raúl respondió que vivían en un chalet sobre la montaña. Entonces ustedes tienen que tener hambre. Quiero que coman, nosotros lo resolveremos enseguida. Los chicos no se lo hicieron repetir 2 veces. Durante todo este tiempo Irene había salido. Inquieta al no ver a los hijos, iba ya a encaminarse en su busca por el estrecho sendero, cuando alcanzó a distinguir a un grupo de caballeros que trepaban por la colina. Hablaban en voz alta y animadamente. Con tal de que no me traigan malas noticias, se dijo la madre, que ya no podía dar un paso más. Mamá, mamá, oyó de pronto, ya llegamos, si vieras todo lo que te traemos. La sorpresa de Irene se acrecentó cuando los estudiantes la saludaron como si fuera una vieja conocida de ellos. Barbarús, que era el más grande del grupo, le entregó una cantidad de provisiones que ella aceptó con gran alegría. Después de haberse despedido de la madre y de los pequeños, los jóvenes volvieron a tomar el camino de regreso. Algunas semanas más tarde, Irene recibía la alegría de ver llegar al cartero con muchos paquetes que contenían ropas y además un rollito de dinero. El tiempo fue deslizándose rápidamente. Después de todos estos acontecimientos, volvió el invierno, pero esta vez, gracias al valor de los 2 niños y a la generosidad de los estudiantes, el temor quedó desterrado del hogar de Irene. Ahora toda su familia podrá pasar una hermosa Navidad si las canciones vuelven a repetirse. Ya ves, concluyó la anciana Marta, cómo muchos niños no tienen la suerte de vivir en una casa donde se les ofrezca todo lo que desean. Debes, pues, apreciar tu felicidad y ser muy obediente. La chiquilla se había interesado vivamente en el relato de Marta, pero se había hecho tarde. Abrazó entonces a su vieja amiga y regresó al hogar. Capítulo 4. Llegada desagradable a Ilerbach. Al día siguiente había una gran efervescencia en casa del director. Se esperaba la llegada de la prima Dorner y de la señorita Rush, su amiga. Avanzó el director a su encuentro y les agradeció efusivamente el que hubiesen aceptado reemplazarlo durante su ausencia. Cornelia estaba sumamente atareada. Entró en la cocina, donde vio algunas apetitosas tortas de manzanas y de ciruelas que Juliette le hizo probar. Enseguida pasó a la antecocina. Lucía estaba allí preparando un postre de crema y almendras. Cuando Cornelia advirtió a las 2 damas que bajaban del coche discutiendo con su padre, se abalanzó hacia Mathis, el jardinero, gritando: «Ahí están, ahí están». Mathis, que cuidaba los caballos del director, era el mejor amigo de la niña. Estaba al servicio de la casa antes de que naciera Corneli. Se acercó a la puerta de la caballeriza y le hizo un signo para que se aproximase. Había en el establo un cabrito joven que dormía sobre un montón de paja fresca. «Oh, qué precioso, qué hermoso vellón. Parece de seda. ¿Sabe ya caminar? Mira cómo apoya la cabeza sobre mí». «¿Pero dónde está tu hija?», preguntaba en ese momento la prima del director. «La he visto hace un momento», respondió él. Corneli se había escondido detrás de un árbol. «Ven», le dijo el padre, «saluda a la prima y a la señorita Rush». El director dio algunas órdenes a Mathis. Después acompañó a sus huéspedes a la casa. Algo más tarde, todos estaban reunidos en el comedor. Después de la comida, el dueño de casa condujo a las señoritas por su propiedad
para indicarles lo que debían vigilar en su ausencia. ¡Qué cantidad de frutas! ¡Qué abundancia de cerezas, de manzanas, de peras, de duraznos! Exclamó la señorita Rush. Pero, ¿a dónde se ha metido tu hija? Preguntó la prima. No lo sé, contestó el padre. A esta hora estoy generalmente en mi escritorio, pero Lucien podrá decírtelo. Me parece que es una niña difícil, prosiguió la prima. Debe de tener un carácter muy particular. Realmente no se parece para nada a la madre. Lo lamento enormemente. Hubiera deseado que fuese la imagen de Cornelia. ¿No encuentras, a pesar de todo, que tiene sus ojos y su cabello? En absoluto, respondió la prima. Me temo que nos va a dar trabajo cambiar a esa niña. En fin, trataremos de hacerlo. Yo no he podido ocuparme mucho de ella hasta ahora, explicó el padre. Ha vivido como una pequeña salvaje, pero estoy seguro de que conseguirán transformarla y me voy a sentir feliz de poder comprobarlo a mi regreso. Todos, con excepción de Corneli, estaban por la tarde reunidos alrededor de la mesa. De pronto llegó como una tromba y se sentó en su lugar. ¿A dónde te habías metido?, le preguntó el padre. Estaba en el gallinero, contestó ella. Sube a tu cuarto, ordenó la prima, y lávate y peínate. Corneli miró de reojo a su padre para ver si debía obedecer a esas órdenes, completamente inesperadas para ella. ¿Qué esperas, querida? Ve rápido, le dijo afectuosamente. Debes ya obedecer a la prima y a la señorita Rush. Se alejó la chiquilla y poco después regresaba. Se había lavado, pero tenía el pelo tan engrifado que la señorita Rush la comparó con un erizo. Pocos días después partía el director. Como la escuela del pueblo quedaba muy lejos, se había pensado que era mejor hacer venir a un profesor a la casa. Hasta ese momento, Cornelia había llevado una vida absolutamente libre. Hacía largos paseos por el campo, por el bosque. Mañana y tarde visitaba a su amiga Marta. Felizmente, el joven profesor resultó ser muy amable y se mostró especialmente comprensivo. Se esforzaba en hacer agradables a la niña las horas de estudio. Pero aquel día la lección no fue para nada brillante. Corneli tenía apuro por quedar libre y contestaba mal a las preguntas que se le formulaban. Quería ir cuanto antes a ver al cabrito. El profesor, que lo advirtió, abrevió la lección y saludó a la pequeña al mismo tiempo que le deseaba un buen día. Corneli contestó su saludo y corrió en dirección a la caballeriza. Qué divertido era el animalito cuando estaba junto a la madre. Corría de aquí para allá saltando y balando. De pronto la niña fue para su cuarto y volvió con un collar colorado que le puso en el cuello. A todo esto apareció Matis. Corneli le pidió entonces permiso para hacer pasear el animalito, pero el jardinero le explicó que era todavía demasiado joven y que debía esperar a que creciese. Le prometió además engancharlo más adelante a un lindo carrito. Al oír estas palabras, la chiquilla acarició tiernamente al animal y lo besó en la cabeza. Ya había llegado la hora de comer. Corneli se lavó la cara y las manos en la fuente, pero como no tenía otra cosa, se secó con su pañuelo. Date prisa, pues, le gritó Lucien, que estas señoritas están ya a la mesa y preguntan qué esperas tú. La niña entró en el comedor. ¿Qué has estado haciendo?, le preguntó la prima. ¿Te has caído al agua? No, respondió Corneli, no hice más que lavarme en la fuente. No debes hacer eso porque te mojas íntegra. Ve inmediatamente a cambiarte el delantal. Lucien, prosiguió, es necesario que usted se ocupe de esta chica.
Cuando volvió Corneli, la prima le hizo una nueva pregunta. ¿Dónde estuviste esta mañana? Fui a la caballeriza a ver el cabrito. A la caballeriza, te prohíbo desde ahora en adelante que vayas allí. Por otra parte, harás mucho mejor en leer o en aprender algo en este tiempo. No, respondió la chiquilla. Más bien prefiero ir a visitar a Marta. ¿Sabe usted quién es Marta? Preguntó la prima a Lucien. Es una buena mujer que ya venía a la casa antes de que yo llegara. Fue la que cuidó durante tanto tiempo a la mamá de Corneli. ¿No encuentras, agregó la señorita Dorner dirigiéndose a su amiga, que esta chica es extraordinariamente salvaje? En realidad, pienso como tú, pero conseguiremos acostumbrarla a una vida más regular. Corneli se apresuró a hacer sus deberes y después se fue corriendo a casa de Marta. Oh, Marta, exclamó al llegar, si tú supieras cómo ha cambiado todo desde que llegaron esas señoritas. Me alegraré cuando vuelva papá porque podré vivir como antes. Pero niña, ¿qué te pasa? Preguntó la anciana Marta. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Es que me doy cuenta de que no me quieren. Me exigen que me lave antes de sentarme a la mesa. Me prohíben ir a la caballeriza. Es espantoso. Pero eso no es tan grave, explicó afectuosamente Marta. Esas señoritas te quieren buena y desean que estés siempre limpia para que te parezcas a tu mamá, a quien yo conocía tan bien. Nunca podré ser como mamá. Tú me has contado muchas veces que era incomparable por su bondad y amabilidad. ¿Por qué, mi querida? Yo pienso mucho en ella al verte. Y bueno, trataré de complacerte, Marta. Haré lo posible para conformarlas, prometió Corneli. Después se fue, saludando a Marta con un hasta mañana.